cada cual hace o padece su propia experiencia de un modo singular, particular, irrepetible y único. Es decir, la experiencia es para cada cual la suya. Ese asunto de que la experiencia es para cada cual la suya tiene que ver con un par de cositas que para mí son cada vez más importantes y que vamos a ver cómo les suenan a ustedes, ¿no? Una de ellas es algo de lo que yo estoy cada vez más convencido, que es que las cosas esenciales de la vida, cada uno las tiene que aprender por sí mismo. Lo cual no significa que las aprenda solo, ¿eh? O sea, uno aprende siempre en relación con las experiencias de los otros, ¿verdad? Pero de alguna forma cada uno lo aprende por sí mismo. Es decir, el saber de experiencia no es un saber abstracto, es un saber singular, es un saber concreto, es algo que uno aprende por sí mismo, aprende por experiencia, digamos, ¿no? Porque a alguno le ha pasado algo, ¿no? Entonces, esa cosa de que uno todo lo que aprende lo aprende por sí mismo. Y esa cosa también de qué complicado es eso de la transmisión del saber de experiencia, ¿no? Esa cosa que la experiencia tiene a veces de autoridad. La gente que ya ha pasado por las cosas se creen con el derecho de decirnos a los que no hemos pasado por ellas lo que tenemos que hacer, porque como ellos ya lo han pasado, como ellos ya han hecho la experiencia, ¿no? Esa especie de pretensión ridícula de los padres, los curas y los pedagogos de todos los tiempos de evitarles a los jóvenes su propia experiencia. Porque como yo ya hice la mía, te lo voy a decir para que tú te puedas ahorrar la tuya, ¿no? Y eso lo dice Gadamer muy bien. Gadamer, que es uno de los grandes... Gadamer, que es uno de los grandes teóricos de la experiencia, dice: la experiencia no se le puede ahorrar a nadie, ¿verdad? Porque es para cada cual la suya, ¿verdad? Pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que cada uno tiene que hacer su propia experiencia, ese hacer la propia experiencia no es para nada una experiencia solitaria. Es decir, uno aprende de la experiencia de los demás. Uno aprende poniendo en relación su propia experiencia con la experiencia de los demás. Es así, ¿verdad? Si les he invitado también a colocar la palabra transformación, es porque ese sujeto sensible, vulnerable y abierto, que yo he nombrado como el sujeto de experiencia, es un sujeto fundamentalmente abierto a su propia transformación. Es decir, a la transformación de sus ideas, de sus palabras, de sus sentimientos, de sus representaciones, etc. De hecho, en la experiencia, el sujeto hace la experiencia de algo, pero sobre todo hace la experiencia de su propia transformación. De ahí que la experiencia sea algo que nos forma o nos transforma. De ahí la relación constitutiva que existe entre la idea de experiencia y la idea de formación. De ahí que el resultado de la experiencia sea la formación o la transformación del sujeto de la experiencia. La experiencia es, en primer lugar, un paso, ¿no? un pasaje, un recorrido, un trayecto, ¿sí? un movimiento. Si la palabra experiencia tiene el ex del exterior, la palabra experiencia tiene también ese per, que es un radical indoeuropeo que tiene que ver con travesía, con pasaje, con camino, con viaje. De hecho, en el español moderno tenemos todavía una palabra muy hermosa que tiene ese per indoeuropeo, ¿no? Que es la palabra pirata. Pirata en griego se dice peirates. Entonces el pirata sería un poco como el sujeto de la travesía, ¿verdad? Sería el sujeto que está siempre en tránsito, el sujeto que no es sedentario, que no tiene ni ley ni amo, que no tiene patria, que no obedece a ninguna bandera, ¿verdad? El sujeto errante, el sujeto nómada, sería el peirates, el pirata. Entonces el sujeto de la experiencia tiene algo de pirata en ese sentido, ¿no? Es un sujeto en permanente tránsito, ¿verdad? Porque la experiencia es un paso, es un recorrido, es un pasaje, ¿no? Pero además ese per tiene también que ver con una dimensión, ¿no? De ese viaje, ¿no? De ese recorrido que es la experiencia,
que es una dimensión constitutiva de incertidumbre. Es decir, la experiencia es una aventura, es decir, en el sentido de que es un viaje incierto, es un viaje cuyos resultados no se pueden anticipar. Y eso también está en la palabra experiencia, ¿no? Si tuviéramos que improvisar aquí un verbo para la palabra experiencia, en español tenemos un cierto problema de traducción, ¿verdad? Porque experienciar es feo. Experimentar suena a experimento y a ciencia empírica y por lo tanto tampoco sirve. Los traductores del alemán han usado muchas veces vivenciar, colocando la palabra experiencia cerca de la palabra vida y decir que eso, el sujeto de la experiencia es un sujeto que vivencia las cosas. A mí vivenciar no me gusta porque me suena psicológico, me suena literatura de esa de autoayuda, encuentros de eso de ahora vamos a vivenciar aquí tal cosa y nos vamos a dar todos la mano para vivenciar las energías cósmicas. A mí eso de vivenciar me patina, pero me patina por una cierta sonoridad contemporánea. Pero en cualquier caso hay un problema, no sabemos muy bien qué sería eso de hacer una experiencia como verbo, ¿no? Pero bueno, en latín el verbo es experiri. Y de ese periri viene la palabra peligro. El per de peligro es el mismo per de experiencia, ¿no? Por lo tanto, cuando yo les decía que la experiencia tiene una dimensión constitutiva de incertidumbre, quiere decir que la experiencia es constitutivamente peligrosa. Y es peligrosa porque en la experiencia puede pasar lo que no está previsto que pase. Es decir, si la experiencia es lo que nos pasa, el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, ¿no? Como una superficie de sensibilidad, en el que algo pasa y en el que eso que nos pasa deja una huella, una marca, un rastro, un afecto, una herida, ¿no? De ahí que el sujeto de la experiencia no sea en principio un sujeto activo, es decir, un agente, sino que sea un sujeto más bien pasional, ¿verdad? O dicho de otra manera, la experiencia no se hace, sino que se padece. En la experiencia algo me pasa y eso que me pasa es de alguna manera padecido por mí, ¿verdad? El sujeto de la experiencia no es tanto un sujeto activo como un sujeto pasional, como un sujeto receptivo, ¿verdad? Como un sujeto paciente, ¿no? No pasivo, ¿eh? Aquí la dicotomía entre activo y pasivo no nos serviría porque el sujeto de la experiencia no es una pasividad inmóvil, sino que es una especie de pasividad estremecida, es una especie de pasividad pasional, ¿verdad? Por lo tanto, el sujeto de la experiencia es aquel que deja que le pasen cosas, es decir, que es capaz de padecer lo que le pasa.